Bueno, efectivamente, ayer fue un día muy emotivo, muy conmovedor. 2015, 2025, 10 años de ese primer Ni Una Menos. Yo ayer decía de ese primer grito que la sociedad toda, que masivamente salió a las calles, a las plazas, a gritar y a pedir y a exigir políticas públicas, que había algo que ya no podía seguir sucediendo de ese modo. Un poco para recordar, lo que motiva es el femicidio de Kiara Páez, como uno de los una tantos, adolescente, ¿no? De 14 años creo que tenía. Exacto. En Santa Fe, Rufino. Exacto, como uno de los tantos, ¿no? Yo ayer decía Pero que... fue como una gota que rebalsó el vaso, o por la crueldad, o por no sé, por lo que rodeó esa muerte, la muerte de Kiara. Por eso es importante como contextualizar, ¿no? Sí. En el 2015 se ha vuelto casi moneda corriente ver cuerpos sometidos y ultrajados a las peores atrocidades, despiadado, inhumano. Entonces creo que eso fue principalmente el hartazgo de la sociedad. Y decía esto, digo, es una marcha que inicia de la sociedad civil, que no tuvo distinción de género, ni de edades, ni de colores, ni de banderas políticas. Recuerdo que era una marcha con mucha presencia de familias enteras, muchos niños y muchas niñas acompañando a esas familias en las plazas, que se replicó, si bien bueno, este hecho sucedió en Santa Fe, se replicó en todo el país y que después tuvo su expresión también en países latinoamericanos, así que esa es la importancia también, ¿no? De poner en agenda algo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó a partir de esa primera Ni Una Menos? Porque uno ve que los femicidios siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo, lamentablemente, pero a partir de ese momento, como decía, se puso en agenda la problemática de la violencia de género. Entonces se empieza a hablar de violencia de género, se empieza a nombrar como tal, se empieza a nombrar el femicidio como femicidio y no con otras... otras formas de nombrarlo como otra denominación. Exacto. Y ahí es donde se empieza donde pasamos a otra etapa de expansión de estas políticas públicas al interior de las instituciones, sindicatos, organizaciones, del Estado también, y se empieza a jerarquizar las áreas, se empiezan a crear programas, se empiezan a crear instituciones, se le empieza a dar vida a políticas públicas que puedan dar respuesta y poder, como yo siempre digo, poder llegar a tiempo, poder llegar antes y poder prevenir. Que eso es lo más importante. Ahora, ¿entendés que en estos 10 años también se avanzó en la educación, en la generación de conciencia, que las nuevas generaciones de mujeres vienen con mucho más conciencia acerca de todo esto? No sé si el término es más empoderadas, porque a veces no cae bien decirlo de esta manera, pero como más plantadas las mujeres, sabiendo bueno, que hay pasos que no se deben dar, empezar a detectar cuándo pueden ser cuestiones que puedan llegar a ser preocupantes en una relación. Sí, por supuesto. ¿Se avanzó en eso? Por eso decía que bueno, una de las patas primordiales o importantes es la promoción y la prevención. Y de ahí la necesidad de programas y políticas que tengan que ver con la sensibilización, con la capacitación, y que podamos empezar a identificar cómo fue hasta ahora, qué es lo que no queremos, cómo empezar a identificar ciertas prácticas que no hay que naturalizar, que quizás estaban naturalizadas y aceptadas socialmente, pero no es por donde queremos ir o por donde queremos seguir. Es un proceso que no es fácil, que no es que con una sola capacitación o con una sola actividad se logra ver, pero sí hay mucho camino recorrido, y principalmente las nuevas generaciones también. Digo, hay un acuerdo hay cuestiones de violencia que ya no se aceptan, pero bueno, sí siempre es importante seguir charlándolo, seguir poniendo en la agenda, seguir capacitando, porque surgen también otras modalidades de la violencia. En los últimos años vemos que pasa más por cuestiones digitales y virtuales, entonces es importante también transitar ese camino. Pero bueno, son 10 años de mucho trabajo realizado, de muchos derechos adquiridos, y ahí es donde no debemos retroceder.
En Tandil, ¿qué situación viven ustedes diariamente? ¿Reciben denuncias? ¿Hay alguna estadística? Recibimos denuncias, por supuesto. Lo que yo veo que durante todo este tiempo, bueno, por ahí un poco para hacer un recorrido, en el 2014 ya contábamos con Casa de Abrigo como uno de los primeros dispositivos de protección de las mujeres que estaban transitando, mujeres y grupos familiares que estaban transitando por alguna situación de violencia. Pero después existía el área de la mujer, se jerarquizó el área de dirección, la dirección fue ganando ordenanzas que tenían que ver con las leyes provinciales y nacionales, se fueron generando programas, más tarde se organiza la dirección en 3 grandes áreas, siendo una de estas áreas el abordaje, la protección, pero también la promoción y la transversalización de la perspectiva de género, como entendiendo estas 3 patas que tienen que trabajar todo el tiempo de manera conjunta y articulada. Y por supuesto lo que digo siempre, el trabajo diario con juzgados, con comisarías, con defensoría. Sí, es que tiene que ser muy integral el abordaje. Exacto. Si no, entiendo que no sirve o queda como incompleto, ¿no? Sí, y que todas las instituciones tienen sus incumbencias, sus pertinencias y que es necesario trabajar en conjunto. Sí. Lo que sí veo de hace un tiempo a esta parte, que por ahí lo charlaba con Matilde Vide, que es la anterior directora y con quien pude trabajar también anteriormente, vemos que estamos pudiendo llegar a tiempo, como digo yo. Que quizás hace un par de años atrás los casos eran más críticos o llegábamos a un nivel de criticidad muy alto y hoy estamos pudiendo avanzar o poder tomar contacto con esa mujer mucho tiempo antes. 150 botones antipánicos y 10 tobilleras hay activos hoy en la ciudad. Uh-huh. Sí. Esas como nuevas, ¿no? Como de este año. Sí. Pero bueno, esto es importante saber dónde pueden denunciar, a dónde pueden ir, que está el botón de pánico como una herramienta, que siempre lo decimos, Centinela es una herramienta vecinal. Para que funcione efectivamente como botón de pánico, tiene que mediar un oficio judicial. Pero cualquier vecino o vecina se puede descargar la aplicación Centinela y que de igual modo cuando se activa llega el alerta o la alarma a monitoreo y va a estar acompañado o acompañada. Todas estas políticas de prevención son sumamente importantes, justamente para lo que decía, para poder llegar antes, a tiempo, y por ejemplo, hoy tener una casa de abrigo con ingresos mínimos, que eso para mí es importante siempre decirlo. Seguro. Y estos 150 botones antipánico, ¿es un número que se sostiene en el tiempo, que ha ido creciendo, que ha ido disminuyendo? Por lo general se mantiene. Las estadísticas a veces nos dan que hay momentos del año donde hay más casos o se registran más casos, pero por lo general del año estamos en un momento entrando como cuando nos encerramos. Sí. Yo me acordaba que en pandemia estamos como en ese momento de julio, agosto, sí, para de nosotros. Frío, que estás mucho más encerrado en tu casa o en. Exacto. Tiene que ver con eso. A partir de julio, agosto es como el momento más de pico más alto. El pico más alto. Pero bueno, de igual modo resaltar siempre el trabajo de todo el equipo de la Dirección de Políticas de Género que trabaja todos los días arduamente para poder dar respuesta a todas las mujeres que pasan por la dirección y mismo las situaciones de guardia que vamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido orgullosa de todas las políticas que tiene Tandil hoy en día. Agustín, y cuando a ustedes les llega un llamado telefónico, ¿es de una víctima, una persona que está atravesando una situación así? ¿Es de alguien que sabe de otra persona que la está atravesando? ¿Es un vecino? ¿Quién denuncia hoy? ¿Quién pide ayuda? En mayor medida, las mujeres que están transitando por alguna situación. ¿Son conscientes del peligro o del riesgo? Sí, era lo que charlábamos hace un ratito. Sí. Pueden identificar que hay algo de todo eso que no, y entonces
piden ayuda y eso es fundamental, que es producto de estos 10 años, ¿no? Saber a dónde pueden llamar o a dónde pueden ir o con quién poder hablar que pueda alojar esa demanda. Por eso te decía, principalmente las mismas mujeres, pero también recibimos muchas consultas de escuelas, de jardines y de familiares también, amigas. Y muchas veces se da también de mujeres que atendemos en la dirección, que después le comentan a una amiga y ahí esa misma mujer que ya fue a la dirección empieza a ayudar a esa otra amiga. Como una cadena de contención o de ayuda. Y para mí esa red de instituciones y de mujeres es lo que empieza a conformarse, o no sé si a conformarse, a fortalecerse en el 2015 y que nos trae hasta hoy en día. Agustina, y observan que la violencia es transversal a todos los estratos, no sé, de educación, de medios socioambientales, económicos, o hay sectores que son como más vulnerables porque se suman otras situaciones que complejizan más lo que se vive. La violencia es transversal, la violencia es transversal. Por supuesto que hay algunas situaciones que complejizan muchísimo más, pero es transversal. Y como siempre decimos, porque hay veces que llegan mujeres como con vergüenza de pedir ayuda, y lo que siempre decimos es que el Estado es para todos y todas. Y no importa tu nivel socioeconómico ni socioambiental, la dirección va a estar para todos y todas las personas que se acerquen. Pero sí, no hay distinción. ¿Qué desafíos se proponen desde la dirección para los próximos años, te diría? Lo primordial o lo principal, que es lo que decía, es no retroceder, es seguir fortaleciendo y mantener todo lo logrado y alcanzado hasta hoy. Pero sí me parece que una de las líneas de acción que vengo trabajando o que venimos trabajando desde la dirección es fortalecer los programas de prevención y promoción. En este sentido estamos trabajando mucho también con la idea de las nuevas masculinidades, tanto con varones que están ejerciendo violencia en este momento o que han ejercido, y mismo también con charlas, capacitaciones, sensibilizaciones en las escuelas, en espacios de trabajo, en empresas, porque consideramos que esa línea de pensar estas nuevas masculinidades y el rol del varón es importante para complementar todo el trabajo que se viene haciendo hasta la actualidad con las mujeres, ¿no? Sentíamos de ahí que se recorrió un gran camino para con las mujeres, pero nos faltaba trabajar con varones, ¿no? Para realmente poder generar un cambio en la sociedad, que es a lo que apostamos. Tengo una consulta, y ya como para ir cerrando. ¿Y hay hombres que denuncian maltrato de la mujer? ¿Han tenido algún caso? Hay, pero son las menos. Pero hay menos. Suele haber violencia cruzada en algunas situaciones, pero no son al menos los que nos llegan a nosotros en la dirección. Ahí está. Agustina, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, gracias a ustedes. Y vos me decías que marchaste en la primera Ni Una Menos. Sí, fue la primera marcha. ¿No eras funcionaria? No, estaba estudiando todavía en la facu. Sí. Y fui con una amiga. Sí. Y sí, fue la primera marcha que recuerdo que me llegó y que sentí. Sentiste que tenías que estar. Exacto. Bueno, mira cómo te encuentras hoy, ¿no? A 10 años con esta responsabilidad. Sí, la realidad es que nunca pensé este recorrido y hoy estar acá es muy lindo y confirma la convicción y las ganas de seguir trabajando. Está. Agustina, gracias por venir hoy hasta el estudio de la 104.1. Muchas gracias.